¿Cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a seguir leyendo el Bhagavad Gita, tal como es, de Srila Prabhupada. Y antes de empezar, acá con Gemalata vamos a hacer una invocación para que nos dé sus bendiciones para seguir leyendo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vasudevaya. Bueno, Bhagavad Gita tal como es, traducción y significado por su divina y amorosa gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ki jai. Jai. Hola Sandrita, y vi que te conectaste. Buenísimo, no hace falta que abras micrófono. Los tengo todos creo que silenciados. Bueno, la semana pasada terminamos en el verso 72 del capítulo 2. Terminamos el capítulo 2. Terminamos, ese fue el último verso. Si se acuerdan, el capítulo 2 era el resumen del Bhagavad Gita, ¿verdad? Primero empezamos capítulo 1, observando los ejércitos del campo de batalla. En el segundo capítulo estábamos hablando, es un resumen del Bhagavad Gita. Y aquí ya empezamos en temas más concretos, digamos. Este capítulo se llama Karma Yoga. Y hay un devoto que escribió un libro que se llama Ríndete a mí, que está basado mucho en el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada y agrega algunas cositas que a veces están buenas como para ayudarnos a entender mejor este maravilloso libro. Entonces quería aprovechar y leerles un pedacito bien chiquito de lo que él habla como la introducción al capítulo 3. ¿Sí? Es muy cortito. Y ténganse el Bhagavad Gita atentos porque vamos a hacer referencia a un verso dentro del capítulo 2. Sí, que me gustaría, si vos lo tenés listo, el 249 es, para que lo leamos y también refresquemos un poquito la memoria. Entonces Brillan dice, en el Bhagavad Gita 249, este verso que les estoy haciendo referencia, Krishna dijo, mantén todas las actividades abominables bien distantes del servicio devocional, Buddhi Yoga. Esta instrucción ha confundido a Arjuna, nos dice acá Brillan. Entonces vamos a leer un segundito el verso. Oh Dandayana, mediante el servicio devocional, mantén muy lejos todas las actividades abominables. Y en ese estado de conciencia, entrégate al Señor. Aquellos que quieren disfrutar de los frutos de su trabajo son avaros. Entonces, ¿qué nos dice acá Arjuna? ¿Qué nos dice Krishna acá? Nos dice qué es lo que hago, ¿no? Está confundido para tu nota. Mediante ese servicio devocional, mantén muy lejos todas las actividades abominables. Y en ese estado de conciencia, entrégate al Señor. No, está confundido. No, te está preguntando. Sí, en realidad acá Arjuna, o sea, Krishna le está dando una instrucción a Arjuna, ¿sí? Y le está diciendo, perdón, que no tengo el libro acá, le está diciendo, en ese estado de conciencia entrégate al Señor. O sea, mediante el servicio devocional, mantente lejos de las actividades abominables y en este estado de conciencia entrégate a mí. ¿Sí? Es como una instrucción que parece sencilla. Sin embargo, acá Arjuna empieza a decir, ok, las acciones abominables, y después si se recuerdan hacia el final del capítulo empezamos a hablar de Buddhi Yoga. ¿Qué es Buddhi y qué significa la palabra en sí? Inteligencia. Entonces le dice, pará, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que si yo tengo que ser inteligente Voy a pelear. y mantenerme fuera de las actividades abominables, me estás mandando a pelear? A matar. A matar a mi propia familia. O sea, ahí es donde entonces Arjuna, con esta instrucción y lo que continúa hasta el final del capítulo 2, se empieza a confundir. Pero Krishna sigue dando instrucciones hasta el verso 72. Entonces, acá nos dice, esta instrucción ha confundido a Arjuna, nos dice acá Burijan.
En tal sentido, podemos imaginar fácilmente a Arjuna llegando a la conclusión de renunciar a la lucha, que es lo que estábamos diciendo, como una forma de mantener la abominable actividad de matar a sus parientes, muy distante del Buddhi Yoga, o de eslabonar su inteligencia con la del Supremo. Mas, ¿por qué entonces, piensa Arjuna, Krishna me está urgiendo a pelear? Esto es, digamos, donde está situado Arjuna para empezar el capítulo 3. ¿Sí? Entonces ahora escuchó todas estas instrucciones de Krishna y quedó confundido. ¿No peleo o no peleo? ¿Me mantengo lejos de las acciones abominables usando mi inteligencia? Y no mata a nadie. Claro, porque digamos, matar a tus familiares no suena como muy inteligente. Suena como abominable. Claro, suena como algo abominable. Entonces ahí Arjuna dice, estoy confundido. ¿Peleo o no peleo? Porque por otro lado Krishna le decía que pelee. Entonces ahí, ya entendiendo que ese es donde está situado Arjuna, comenzamos la lectura del capítulo 3. Bueno. Capítulo 3, Karma Yoga. Texto 1. Arjuna dijo, oh Janardana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fructivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Bueno, acá está bien marcado lo que decía este maestro, ¿no? En el capítulo anterior, la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, ha escrito muy minuciosamente la constitución del alma, con miras a salvar a su amigo íntimo Arjuna del océano de aflicción material. Y se ha recomendado el sendero de la comprensión cabal, Buddhi Yoga, o el cultivo de conciencia de Krishna. Algunas veces se cree erróneamente que el proceso de conciencia de Krishna es inercia, y a menudo aquel que así lo cree se retira a un lugar solitario, para volverse plenamente consciente de Krishna, mediante el canto del santo nombre del Señor, Krishna. Más, si no se está adiestrado en la filosofía del proceso de conciencia de Krishna, no es recomendable ir a cantar el santo nombre del Señor en un lugar apartado, en el que es probable que uno solo obtenga la adoración fácil de un público inocente. Arjuna también creyó que el proceso de conciencia de Krishna, Buddhi Yoga, o la inteligencia aplicada al adelanto espiritual del conocimiento, era algo así como el retirarse de la vida activa y dedicarse a la práctica de penitencias y austeridades en un lugar apartado. En otras palabras, usando como excusa el proceso de conciencia de Krishna, estaba tratando hábilmente de evitar el tener que pelear. Pero, como era un alumno sincero, le planteó el asunto a su maestro y le preguntó a Krishna cuál era la mejor manera de obrar. En respuesta a eso, en este tercer capítulo, el señor Krishna explicó minuciosamente el Karma Yoga, o el trabajo con conciencia de Krishna. Texto 2. Mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones. Así que, por favor, dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Significado. Como un preludio al Bhagavad Gita, en el capítulo anterior se explican muchos senderos diferentes, tales como el Sankhya Yoga, el Buddhi Yoga, el control de los sentidos mediante la inteligencia, el trabajo sin deseo productivo y la posición del neófito. Todo ello se presentó en un modo no sistemático. Para poder actuar y llegar a comprender todo, sería necesaria una descripción más organizada. Arjuna quería, pues, aclarar estas cosas aparentemente confusas, de modo que cualquier hombre común pudiera aceptarlas sin incurrir en malas interpretaciones. Aunque Krishna no tenía intenciones de confundir a Arjuna con juegos de palabras, Arjuna no podía entender el proceso de conciencia de Krishna, si se trataba de inercia o de servicio activo. En otras palabras, con sus preguntas está despejando la senda de conciencia de Krishna para todos los estudiantes que quieran comprender realmente el misterio del Bhagavad Gita. Texto 3. La Suprema Personalidad de Dios dijo. Perdón, entonces, los primeros 2 versos, las preguntas clarísimas de Arjuna, estoy confundido, ¿qué hago? ¿Renuncio o me voy? Y ahora entonces empiezan las respuestas de Krishna. Entonces Krishna dijo,
la suprema personalidad de Dios, dijo: Oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender al ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica, y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Significado. En el capítulo 2, verso 39, el Señor explicó dos clases de procedimiento, a saber, el Sankhya Yoga y el Karma Yoga, o Buddhi Yoga. En este verso, el Señor explica lo mismo más claramente. El Sankhya Yoga, o el estudio analítico de la naturaleza del espíritu y la materia, es para personas que están inclinadas a especular y entender las cosas mediante el conocimiento experimental y la filosofía. La otra clase de hombres trabajan con conciencia de Krishna, tal como se explica en el verso 61 del capítulo 2. El Señor también ha explicado en el verso 39 que, por el hecho de trabajar según los principios de Buddhi Yoga o el cultivo de conciencia de Krishna, uno puede liberarse de las ataduras de la acción y, lo que es más, el proceso no tiene ninguna imperfección. El mismo principio se explica más claramente en el verso 61, que este Buddhi Yoga consiste en depender por entero del Supremo, o más específicamente de Krishna. Y de ese modo, todos los sentidos pueden ser puestos bajo control muy fácilmente. Por lo tanto, ambos yogas son interdependientes, como la religión y la filosofía. La religión sin filosofía es sentimentalismo, o a veces fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. La meta última es Krishna, porque los filósofos que también están buscando sinceramente la verdad absoluta llegan por último al plano de conciencia de Krishna. Esto también se afirma en el Bhagavad Gita. Todo el proceso consiste en entender la verdadera posición del ser en relación con el superser. El proceso indirecto es la especulación filosófica, mediante la cual, gradualmente, uno puede llegar al plano de conciencia de Krishna. Y el otro proceso consiste en relacionar todo con Krishna, con conciencia de Krishna. De estos dos, el sendero de conciencia de Krishna es mejor, porque no depende de la purificación de los sentidos a través de un proceso filosófico. El proceso de conciencia de Krishna es de por sí el proceso purificador, y en virtud del método directo del servicio devocional, el proceso es sencillo y sublime simultáneamente. Hay algo que me gustaría mencionar, resaltar, mejor dicho, que está en el significado, que dice Prabhupada y muchas veces lo van a escuchar, que a veces los devotos en clases lo repiten, y es: la religión sin filosofía es sentimentalismo, o a veces también puede ser llamada fanatismo, mientras que la filosofía, o sea, la especulación mental de alguna filosofía sin religión, es especulación mental. Quería como para que la tengan en mente porque es muy común que los devotos la mencionen en muchas clases, ¿no? Es interesante aparte la definición, ¿no? Porque lo que quiere decir que no puede ir solamente la religión separada de la filosofía, tienen que estar juntas siempre. Claro, porque si no es fanatismo. ¿Qué significa fanatismo? Que ya me dice, no, tenés que, no sé, ponerte la tilac porque sí todos los días. Porque Pero sí, bueno, yo no pregunto ni por qué, ni qué ni quiero aprender. significa, ni para qué, ni desafío, ni tampoco estoy interesada. Simplemente lo sigo solamente porque él me lo dijo, ¿no? Y alguien me pregunta, ¿y por qué haces eso? No, porque ya me dijo. Porque No, tengo fe en Shem. claro. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? Como que también nosotros cuando estamos en el mismo proceso es importante que nos hagamos preguntas y que consultemos y que entendamos por qué hacemos las cosas, por qué se ve de una manera o de otra. Es muy bueno tener preguntas y es muy bueno. De hecho, hay un profesor mío que dice que cuando uno sabe, uno puede ver el nivel de avance, de entendimiento y comprensión por el tipo de preguntas que puede hacer. Y uno lo nota. Porque al principio uno no tiene ninguna pregunta, porque no entiende nada. Está Y para tratando de... preguntarle, Claro, porque estás tratando de entender los conceptos, son cosas nuevas, por lo menos para mí siempre fue sí. muy nuevo todo cuando empecé a leer Bhagavad Gita, y apenas podía entender por qué estaban en una guerra Dios. O sea, ya estaba totalmente clavada en eso, entonces entender todo lo demás era muy confuso.
pero las preguntas son muy buenas y vamos a notar que a medida que nuestras preguntas mejoran y son más profundas y más intensas, vamos a ver que en realidad estamos entendiendo más. Es bueno preguntar. Aparte, ahí, esto es la primera parte del Bhagavad Gita hasta que dice cómo debemos preguntar. Mm. Así que nada, lo que demuestra es la importancia de la pregunta, ¿no? Como que nos debemos explicar hasta cómo debemos preguntar. Y para entender Mm. por qué lo hacemos y no hacer las cosas solo por puro fanatismo. Bueno, continuamos. Texto 4. Uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Significado. Se puede adoptar la orden de vida de renuncia cuando el cumplir con los deberes de la forma prescrita lo ha purificado a uno. Esos deberes únicamente se estipulan para purificar el corazón de los hombres materialistas. Si no hay purificación, no se puede lograr el éxito con la adopción precipitada de la cuarta orden de vida, sañás. Según los filósofos empíricos, simplemente con adoptar sañás o retirarse de las actividades fructivas, uno se vuelve al instante igual que Narayana. Pero el señor Krishna no aprueba este principio. Si no hay purificación del corazón, el sañás es simplemente una perturbación del orden social. En cambio, si alguien emprende el servicio trascendental del Señor, incluso sin desempeñar sus deberes prescritos, el Señor acepta lo poco que pueda adelantar en la causa, Buddhi Yoga. Hasta una mínima ejecución de esos principios le permite a uno superar grandes dificultades. Acá habla un poco de la falsa renuncia, ¿no? Todo el mundo está forzado, texto 5, disculpe. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo ni siquiera por un momento. Es propio de la naturaleza material del alma el estar activa siempre, y no es solo una cuestión de la vida en el cuerpo. Sin la presencia del alma espiritual, el cuerpo material no se puede mover. El cuerpo es únicamente un vehículo muerto que debe ser puesto en funcionamiento por el alma espiritual, la cual siempre está activa y no puede detenerse, ni siquiera por un momento. Debido a ello, el alma espiritual tiene que dedicarse al buen trabajo del proceso de Krishna, conciencia de Krishna, pues de lo contrario se va a dedicar a ocupaciones dictadas por la energía ilusoria. En contacto con la energía material, el alma espiritual contrae las modalidades materiales, y para purificar el alma de esa clase de propensiones es necesario ocuparse de la ejecución de los deberes prescritos que se estipulan en los yastras. Pero si el alma se dedica a su función natural de conciencia de Krishna, todo lo que sea capaz de hacer es bueno para ella. El Srimad Bhagavatam 1.5.17 afirma lo siguiente: si alguien emprende el proceso de conciencia de Krishna, aunque no siga los deberes que se prescriben en los yastras, y ejecute el servicio devocional debidamente, y pese a que caiga del nivel de la marca que marca la pauta, ello no le hace perder nada ni le ocasiona ningún mal. Pero si alguien pone en práctica todo lo que los yastras disponen para lograr purificación, ¿de qué le vale si no está consciente de Krishna? Así que el proceso purificatorio es necesario para llegar a ese punto de conciencia de Krishna. Por consiguiente, sañás o cualquier otro proceso purificatorio tiene por finalidad ayudar a alcanzar la meta última, que consiste en volverse consciente de Krishna, sin lo cual se considera que todo es un fracaso. Texto 6. Aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo, y se lo conoce como un farsante. Significado: hay muchos farsantes que rehúsan trabajar de un modo consciente de Krishna, pero que hacen todo un espectáculo de meditación, mientras que, en realidad, moran mentalmente en el goce de los sentidos. Farsantes de esa índole
Puede que también hablen acerca de una árida filosofía a fin de embaucar a sus seguidores sofisticados. Pero de acuerdo con este verso, son los engañadores más grandes que existen. Para el goce de los sentidos, uno puede actuar en cualquiera de las posiciones del orden social, pero si uno sigue las reglas y regulaciones de la posición específica, puede ir progresando gradualmente en la purificación de su existencia. Mas aquel que hace alarde de ser un yogi, mientras que de hecho se halla en busca del sospecho de la complacencia de los sentidos, debe ser conocido como el engañador más grande de todos, aunque a veces hable de filosofía. El conocimiento de ese pecador no tiene ningún valor, porque la energía ilusoria del Señor los despoja de los efectos del mismo. La mente de semejante farsante siempre está impura, y por lo tanto, su espectáculo de meditación yógica no tiene ningún valor en absoluto. ¿Alguna pregunta de este texto? ¿O está claro? Pregunto también acá por Zoom si tienen preguntas. O sea, es sencillo, pero al mismo tiempo es profundo, me parece a mí. Aquel que restringe los sentidos de la acción, o sea, que controla sus sentidos, pero que su mente todavía está en el objeto de los sentidos. O sea, me restrinjo, digamos, por decir algo sencillo, De tomar helado. de tomar helado, pero paso por la idea, uy, mira los helados, uy, qué rico. Estoy todo el tiempo metido en el tema de los helados. Entonces lo que dice acá Krishna es en realidad esa persona se está engañando a sí mismo, o sea, está, digamos, entre comillas, renunciando al helado falsamente. Y es un farsante, dice Krishna acá, ¿no? Entonces, piénsenlo con otros temas, ¿no? Se puede volver más intenso. Por eso, Habla de progreso gradual, Krishna también, ¿no? Que es ese es preferible. Prabhupada. Prabhupada, perdón. Prabhupada habla del proceso gradual, ¿no? Que es preferible para la purificación que el proceso sea gradual y honesto, no una falsa renunciación o... Sí, o decir como Krishna, digamos, Arjuna le preguntó, ¿sañás? ¿Me voy al bosque, renuncio a todo, me hago sañás? ¿O peleo? Es Y entonces humildad, ¿no? acá es claro, ¿eh? Es una humildad también de ser honesto y humilde, ¿no? Con el maestro espiritual, porque ahí Krishna le pregunta. Claro, bueno, pero el punto que estábamos hablando es que si uno decide tomar sañás y renunciar, pero no está listo o no es su naturaleza, entonces está haciendo es un farsante, dice acá Krishna, ¿no? Sí. En cambio, 7. En cambio, la persona sincera, que trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga con conciencia de Krishna, sin apego, es muy superior. Justo lo que vos estabas diciendo, que Prabhupada menciona de a poquito, Sí, paulatino. un poquito. Significado. En vez de uno volverse un pseudo trascendentalista para llevar una vida licenciosa y de disfrute de los sentidos, es mucho mejor permanecer dedicado a su propia ocupación y cumplir con el propósito de la vida, que consiste en liberarse del cautiverio material y entrar en el reino de Dios. La principal Svarta Gati, o meta del bien propio, consiste en llegar a Vishnu. Toda la institución del Varna y Ashram está hecha para ayudarnos a alcanzar esa meta de la vida. Una persona casada también puede alcanzar ese destino mediante el servicio regulado que se realiza de un modo consciente de Krishna. Para lograr la autorrealización, uno puede llevar una vida controlada, tal como se prescribe en los yastras, continuar desempeñando su ocupación sin apego y de ese modo progresar. Una persona sincera que siga ese método está muchísimo mejor situada que el farsante que hace alarde del espiritualismo para engañar al público inocente. Un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida. Texto 8. Desempeña tu deber prescrito, pues hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar, uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. Significado. Hay muchos pseudos meditadores que se hacen pasar por personas de alta alcurnia
y grandes profesionales que afirman falsamente haber sacrificado todo con el propósito de avanzar en la vida espiritual. El señor Krishna no quería que Arjuna se convirtiera en un farsante. Más bien el Señor deseaba que Arjuna desempeñara sus deberes prescritos, tal como se estipulan para los kshatriyas. Arjuna era un hombre casado y un general del ejército, y por consiguiente, para él era mejor permanecer en esa posición y ejecutar sus deberes religiosos, tal como se prescribe para el kshatriya casado. Esa clase de actividades limpian gradualmente el corazón del hombre mundano y lo liberan de la contaminación material. La supuesta renunciación con la intención de ganarse la vida nunca la aprueba el Señor ni ninguna escritura religiosa. Al fin y al cabo, uno tiene que mantener el cuerpo y el alma juntos mediante algún trabajo. El trabajo no se debe abandonar caprichosamente. Sin la purificación de las propensiones materialistas, cualquiera que se halla en el mundo material está poseído sin duda de la impura propensión de enseñorearse de la naturaleza material, o en otras palabras, de la propensión a complacer los sentidos. Esa clase de propensiones contaminadas tienen que purificarse mediante los deberes prescritos. Y si no se ha hecho, uno nunca debe tratar de convertirse en un supuesto trascendentalista, renunciando al trabajo y viviendo a costa de los demás. Bueno, acá dice que hagamos nuestro trabajo, no el de los demás, ¿no? Texto 9. El trabajo que se hace como un sacrificio en honor de Vishnu debe realizarse, pues, de lo contrario, el trabajo lo ata a uno a este mundo material. Así que, oh hijo de Kunti, desempeña tus deberes prescritos para la satisfacción de él, y de ese modo siempre permanecerás libre de cautiverio. Como un títere que trabaja... O sea, acá está hablando bien de Buddhi Yoga. O sea, esto es como bien lo que nos habló de Buddhi Yoga en el capítulo 2, ¿no? Como bien claro Nishkama Karma Yoga. Cuando uno tiene que trabajar, sí, como uno tiene que trabajar hasta para la simple manutención del cuerpo, los deberes prescritos para una determinada posición social, una determinada calidad, se han hecho de modo tal que ese propósito puede cumplirse. Yagya significa el Señor Vishnu, o las ejecuciones de sacrificio. Todas las ejecuciones de sacrificio también están hechas para la satisfacción del Señor Vishnu. Los Vedas estipulan Yajño vai Vishnu. En otras palabras, ya sea que uno realice los yagyas prescritos o sirva directamente al Señor Vishnu, cumple con el mismo propósito. El proceso de conciencia de Krishna consiste, pues, en la ejecución de yagyas tales como se prescribe en este verso. La institución Varna Ashram también apunta a la satisfacción del Señor Vishnu. Vishnu. Luego uno tiene que trabajar para la satisfacción de Vishnu. Cualquier otro trabajo que se haga en este mundo material será la causa de cautiverio, ya que tanto el trabajo bueno como el malo tienen sus reacciones. Cualquier reacción ata al ejecutor. Por lo tanto, se tiene que trabajar de un modo consciente de Krishna para satisfacer a Krishna o Vishnu. Y mientras se realizan estas actividades, uno se encuentra en la etapa liberada. Eso es interesante, ¿no? Porque acá dice que el trabajo bueno o malo te atan a este mundo material. Sus reacciones. Pero se tiene que trabajar de un modo consciente de Krishna para satisfacer a Vishnu, Krishna. Y en el proceso de satisfacer y de hacer tus deberes te vas purificando. Te vas purificando, exactamente. En eso consiste el gran arte de realizar un trabajo. Y al comienzo el proceso requiere de una guía muy experta. Uno debe, pues, actuar muy diligentemente, bajo la guía experta de un devoto del Señor Krishna, o bajo la instrucción directa del propio Señor Krishna, bajo cuya instrucción Arjuna tuvo la oportunidad de trabajar. Nada se debe hacer para complacer los sentidos, más bien todo se debe hacer en aras de la satisfacción de Krishna. Esta práctica
no solo lo salvará a uno de la relación del trabajo, sino que además lo elevará gradualmente al amoroso servicio trascendental del Señor, que es lo único que puede elevarlo a uno al reino de Dios. Texto 10. Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor a Vishnu, y los bendijo diciendo: sean felices mediante el yajna, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y lograr la liberación. O sea, acá va un poquito hacia atrás, Krishna, ¿no? Como que dice algo, bueno, te expliqué esto del Nishkama Karma Yoga también como para aclarar un poquito y le habla de lo que es la renunciación, la falsa renuncia, el farsante. Y ahora le dice, al comienzo de la creación, con el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu. Y los bendijo diciendo, bueno, sean felices mediante sacrificios, porque la ejecución de estos sacrificios les va a conceder todo lo que necesitan para estar bien, para lograr la liberación, para estar felices. Entonces, el yagya aquí pasa a tener una preponderancia muy grande, que ya veíamos que esto no se había hablado en Nishkama Karma Yoga, ¿sí? Entonces está volviendo un poquito hacia atrás para... ¿Hacia dónde está volviendo? A ver si alguien sabe. ¿Hacia qué nos está volviendo a hablar, digamos, Krishna? Se va un poquito hacia atrás y empieza a hablar Antes de de Nishkama Karma Yoga. o Buddhi Yoga. Claro. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ¿Alguien quiere especular? ¿No se acuerda? se acuerda o lo entiende? Bueno, continuamos. ¿A dónde se dirige entonces? Entonces, lo que dicen también los comentarios es que acá, digamos, Krishna va a empezar a describir lo que es la escalera del Bhakti, ¿sí? Ahora, este capítulo se llama Karma Yoga, entonces va a empezar a contarnos desde el principio cómo vamos a poder llegar hasta el yoga máximo. Entonces acá empieza a retroceder un poquito y va a empezar hablando de Karma Kanda, ¿sí? Haciendo, digamos, y va a ir de Karma Kanda, los deberes prescritos, hacia Karma Yoga o Nishkama Karma Yoga. Entonces va a retroceder un poquito, nos cuenta esto y después continúa. Bueno, continuamos. Entonces estamos en el texto 10. La creación material que el Señor de las criaturas, Al Vishnu, comienzo, eso ya leímos el texto, o sea, significado entonces, perdón. la creación material que el Señor de las criaturas, Vishnu, ha hecho en una oportunidad que se les ofrece a las almas condicionadas para regresar al hogar, regresar a Dios, todas las entidades vivientes que se hallan en la creación material están condicionadas por la naturaleza material, por haber olvidado la relación que tienen con Vishnu o Krishna, la suprema personalidad de Dios. Los principios védicos tienen por objeto ayudarnos a entender esa relación eterna, tal como se declara en el Bhagavad Gita. El Señor dice que el propósito de los Vedas es entenderlo a Él. En los signos védicos se dice, por consiguiente, el Señor de las entidades vivientes es la suprema personalidad de Dios, Vishnu. En el Srimad Bhagavatam 2.4.20, Srila Shukadeva Goswami también describe al Señor como Pati, de muchísimas maneras. El Prayapati es el Señor Vishnu, y Él es el Señor de todas las criaturas vivientes, de todos los mundos y de todas las bellezas, y el protector de todos. El Señor creó este mundo material para que las almas condicionadas pudieran aprender a ejecutar yajnas, sacrificios, en aras de la satisfacción de Vishnu, a fin de que, mientras estén en el mundo material, puedan vivir muy cómodamente y sin ansiedades, y después de que el presente cuerpo material se termine, puedan entrar al reino de Dios. Este es el programa completo para el alma condicionada. Mediante la ejecución de yagya, las almas condicionadas gradualmente se vuelven conscientes de Krishna y se vuelven divinas en todos los aspectos. En esta era de Kali, las escrituras védicas recomiendan el Sankirtan Yagya, el canto de los nombres de Dios. Y ese sistema trascendental lo introdujo el señor Chaitanya para la redención de todos los hombres de esta época. El Sankirtan Yagya
y el proceso de conciencia de Krishna van de la mano. Al Señor Krishna, en su forma devocional, como el Señor Chaitanya, se lo menciona en Srimad Bhagavatam 11.5.32, de la siguiente manera, con especial alusión al Sankirtan Yaya. Perdón, ¿alguien sabe lo que es el Sankirtan? O sea, ¿todos saben a qué se refiere con Sankirtan Yagya? No. Yagya habíamos dicho que era sacrificio, Sí, ¿no? sí. Entonces es como una ofrenda. Y Sankirtan es el canto del santo nombre en congregación. Congregación. Sankirtan. San es como entre congregación y Kirtan es el canto del Mahamantra, Hare Krishna. Entonces es el Sankirtan Yagya, se le dice. Quería aclarar porque por ahí no todos sabemos bien qué significa. O sea, Sankirtan Yaya es el Yagya para esta era. Claro, en distintas eras hay como distintas, en los Vedas hay distintas recomendaciones que debemos hacer. En esta era en que se recomienda, por ejemplo, uno puede ver incluso que hay yagyas que son de ofrendas a semidioses. Pero en esta era lo que la recomendación es el Sankirtan Yagya y con eso ya quedan cubiertos los semidioses, digamos, porque Claro. nosotros le estamos orando y haciendo una ofrenda directo a Vishnu o a Krishna. Y si hacemos que el presidente, digamos, esté contento, todos los secretarios también van a estar contentos, digamos, algo así. El Señor estará acompañando a sus asociados. Otros yaya que se prescriben en las escrituras védicas no son fáciles de ejecutar No, en esta era. faltó esto en esta era de Kali. No. En esta era de Kali, la gente que está dotada de suficiente inteligencia adorará al Señor mediante la ejecución del Sankirtan Yaya. El Señor estará acompañado por sus asociados. Otros yayas que se prescriben en las escrituras védicas no son fáciles de ejecutar en esta era de Kali, pero el Sankirtan Yaya es sencillo y sublime para todos los propósitos, tal como se recomienda también en el Bhagavad Gita 9.14. Bueno, acá también dice por eso, porque es fácil, este sí es fácil para nosotros ejecutar. Otros sacrificios serían imposibles para esta era. Texto 11. Los semidioses, complacidos con los sacrificios, también lo complacerán a ustedes, y de ese modo, mediante la cooperación entre los hombres y los semidioses, reinará la prosperidad para todos. Significado. Los semidioses son administradores de los asuntos materiales, a quienes se le ha apoderado para ello. El suministro de aire, luz, agua y todas las demás bendiciones necesarias para mantener el cuerpo y el alma de cada entidad viviente se les confía a los semidioses, que son innumerables asistentes de las diferentes partes del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. Sus agrados y desagrados dependen de los yagyas que realiza el ser humano. Algunos de los yagyas tienen por objeto satisfacer a ciertos semidioses específicos, pero incluso al así hacerlo, el Señor Vishnu es adorado en todos los yagyas como el beneficiario principal. También se afirma en el Bhagavad Gita que el propio Señor Krishna es el beneficiario de todas las clases de yagya, Bhaktaran Yaya Tapasam. Por consiguiente, el propósito principal de todos los yagyas es lograr la máxima satisfacción de Yagya Pati. Cuando estas yagyas se realizan a la perfección, naturalmente los semidioses que están a cargo de diferentes departamentos de abastecimiento se complacen y no hay ninguna escasez en el suministro de los productos naturales. La ejecución de yagya tiene muchos beneficios secundarios que, en fin de cuentas, llevan a liberarse del cautiverio material. Mediante la ejecución de yagyas se purifican todas las actividades, tal como se declara en los Vedas. ¿Cómo se explicará en el verso siguiente? Mediante la ejecución del yagya se santifican los comestibles y al ingerir alimentos santificados se purifica la existencia de uno. Con la purificación de la existencia se santifican tejidos muy finos de la memoria. Y cuando la memoria se santifica, se puede pensar en el necesario sendero de la liberación. Y todo esto en conjunto conduce al estado de conciencia Krishna, la gran necesidad de la sociedad actual.
Está bueno, ¿no? Como habla de los comestibles, ¿no? Por eso la importancia del prayá, de la distribución de prayá. Se santifican, me gustó mucho porque habla también como que al ingerir prayadam, uno se va purificando, pero también no es solo por el ingerir prayadam, sino porque uno prepara prayadam, o sea, uno cocina también con una conciencia de cocinar no para uno, sino para Krishna. Entonces, con el mismo proceso es el que nos va purificando, el mismo tomar prayam es el que nos va purificando, ¿no? Y eso mismo dice acá, ¿no? Es muy científico, purifica la existencia de uno. Con la purificación de la existencia se santifican los tejidos finos de la memoria. O sea, es bien científico, digamos, si lo vemos así. Y, Cuando la memoria se santifica, ahí sí uno ya puede pensar de otra manera, ¿no? y acá volvemos al sentido de al deseo del objeto, ¿no? Que hablaba antes. Acá, ¿En qué verso? en el 6 aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos. Acá uno, cuando cocina prayada, su mente mora en Krishna. El objeto del sentido es Krishna. Entonces ese sentido por eso se va a purificar. Eso es algo interesante Está de bueno. entender. Texto 12. Al ser complacidos mediante la ejecución de guiayas, sacrificio, los semidioses que están a cargo de satisfacer las diversas necesidades de la vida, les proveerán a ustedes de todo lo que necesiten. Pero aquel que disfruta de esos regalos sin ofrecerlos a su vez a los Exacto. semidioses Sí, es perdón. sin duda un ladrón. Significado. Los semidioses son agentes proveedores autorizados que actúan en el nombre de la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu. Por consiguiente, se los debe satisfacer mediante la ejecución de guiayas prescritos. En los Vedas se prescriben diferentes clases de guiayas para diferentes clases de semidioses, pero todos se le ofrecen en definitiva a la Suprema Personalidad de Dios. Algo que decía Gemalata, ¿no? A aquel que no puede entender qué es la personalidad de Dios, se le recomienda el sacrificio en honor a los semidioses. Conforme a las diferentes cualidades materiales de las personas en cuestión, en los Vedas se recomiendan diferentes tipos de guianna. La adoración de diferentes semidioses también se realiza sobre la base de lo mismo, es decir, conforme a las diferentes cualidades. Por ejemplo, a la gente que come carne se le recomienda adorar a la diosa Kali, la horrorosa forma de la naturaleza material, y se recomienda el sacrificio de animales ante la diosa. Pero para aquellos que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la voluntad, se recomienda la oración trascendental de Vishnu. En fin de cuentas, todos los guiaguas tienen por objeto la gradual promoción a la posición trascendental. Para los hombres ordinarios son necesarios al menos 5 yagas, conocidos como Pancha Mahayana. Uno debe saber, sin embargo, que todas las cosas que la sociedad humana requiere en la vida las suministrarán los agentes semidioses del Señor. Nadie puede manufacturar nada. Tómese, por ejemplo, todos los comestibles de la sociedad humana. Estos comprenden los granos, la fruta, los vegetales, la leche, el azúcar, etc. Para las personas que se hallan bajo control de la modalidad de la bondad y también comestibles para los no vegetarianos, tales como las carnes, ninguno de los cuales puede ser fabricado por el hombre. Luego, además, tómese por ejemplo el calor, la luz, el agua, el aire, etc., que también son cosas que necesitamos en la vida. Ninguno de ellos puede fabricarlo la sociedad humana. Sin el Señor Supremo no puede haber una profusión de luz del sol, luz de la luna, brisa, lluvia, etc. Y sin esto nadie puede vivir. Obviamente nuestra vida depende de provisiones que dependen del Señor. Incluso para nuestras empresas manufactureras requerimos de muchas materias primas, tales como el metal, el azufre, el mercurio, el manganeso y otros elementos fundamentales, todos los cuales suministran los agentes del Señor. Esto es con el propósito
de que hagamos el debido uso de ellos para mantenernos aptos y sanos en aras de la autorrealización, lo cual conduce a la meta última de la vida, es decir, el de liberarse de la lucha material por la existencia. Este objeto de la vida se logra mediante la ejecución de guianas. Si olvidamos el propósito de la vida humana y simplemente tomamos provisiones que nos dan los agentes del Señor, las usamos para complacencia de los sentidos y nos quedamos cada vez más enredados en la existencia material, lo cual no constituye la finalidad de la creación. Sin duda que nos convertiremos en ladrones y por consiguiente somos castigados por las leyes de naturaleza material. Una sociedad de ladrones nunca puede ser feliz, porque no tiene ningún objetivo en la vida. Los ladrones, los hombres ladrones y muy materialistas, no tienen ninguna meta en la vida. Simplemente se dirigen hacia la complacencia de los sentidos. Y ellos tampoco saben cómo realizar yagyas. El señor Chaitanya, sin embargo, inauguró el yagya más fácil de realizar, es decir, el Sankirtan Yagya, que puede ser ejecutado por cualquier persona del mundo que acepte los principios del proceso de conciencia de Krishna. ¿Quieren que volvamos a leer el verso? ¿Que era largo? Bueno, Al ser complacidos, leemos de vuelta el texto 12. 12. Al ser complacidos mediante la ejecución de yayas, sacrificios, los semidioses que están a cargo de satisfacer las diversas necesidades de la vida, les proveerán a ustedes de todo lo que necesiten. Pero aquel que disfruta de esos regalos sin ofrecérselos a su vez a los semidioses es sin duda un ladrón. O sea que acá lo que está diciendo es, tu responsabilidad es satisfacer, hacer un viaje, es hacer un pequeño sacrificio en honor a los semidioses, o en honor a Vishnu, digamos, también después se dice, ¿no? Y una vez que vos lo satisfagas a ellos te van a proveer lo que vos necesites, ¿no? Es como un círculo, es como recíproco. Y esto justamente es lo que hablaba Shyam del Prayada. Lo ofrecemos primero, se lo entregamos a Dios y después lo saboreamos. Porque si no, en definitiva, ¿qué es la comida? Es disfrute de los sentidos. Y eso lo podemos extrapolar a todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Es en definitiva todo disfrute, cómo obtengo más, mejor Y ese y disfrute también nos lleva a la explotación de la claro, tierra, de otros, y eso nos lleva a enredarnos cada vez más en el mundo material y a pegarnos de vuelta a los objetos de los sentidos, que no es espiritual, sino material. Bueno, siendo un ladrón, ¿eh? como dice el verso, siendo un ladrón. Ladrón, devolvé lo que se llevaste. Texto 13. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados, porque ingieren comida que primero se ha ofrecido de sacrificio. Los demás que preparan comida solo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecados. Significado. Los devotos del Señor Supremo, o las personas en estado de conciencia de Krishna, reciben el nombre de santas, y siempre están enamorados del Señor, tal como se describe en el Brahma Samhita 5.38. Como los yantas tienen siempre un pacto de amor con la suprema personalidad de Dios, Govinda, el dador de todos los placeres, o Mukunda, el dador de la liberación, o Krishna, la persona supremamente atractiva, no pueden aceptar nada sin ofrecérselo primero a la persona suprema. Por consiguiente, dichos devotos siempre celebran yagyas en las diferentes formas de servicio devocional, tales como Shravanam, Kirtanas, Smaranam, Archanam, etc. Y estos son los 9 procesos del Bhakti que en algún momento se mencionaron, que el detalle de eso está en el canto 9 del Srimad Bhagavatam. Pero los que menciona acá, por ejemplo, es Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Shravanam es escuchar acerca de Krishna, Kirtan es cantar, es repetir las historias de Krishna, Smaranam es recordar las historias de Krishna, Archanam es hacer la adoración. Estos son los principales, pero bueno, hay más, son 9. Bueno, Pero bueno, no es el punto de ahora, así que, pero quería contarles un poquito para que supieran. y esas ejecuciones de yagyas siempre los mantienen apartados de toda clase de contaminaciones productos de la asociación pecaminosa en el mundo material.
Los demás que preparan comida para la complacencia personal o la complacencia de los sentidos, además de ser ladrones, también son consumidores de toda clase de pecado. ¿Cómo puede alguien ser feliz si es tanto ladrón como pecador? Uy, perdón, se movió la cámara. Ahí va, Ahí está. vamos de El vuelta. cable, perdón. Vamos de vuelta. ¿Cómo puede alguien ser feliz si es tanto ladrón como pecador? No es posible que lo sea. Por lo tanto, para que la gente se vuelva feliz en todos los aspectos, debe enseñársele a realizar el sencillo proceso de Sankirtanyaya, con plena conciencia de Krishna. De lo contrario, no puede haber paz ni felicidad en el mundo. Todos los cuerpos vivos subsisten de granos alimenticios, los cuales se producen como resultado de las lluvias. Las lluvias se producen como resultado de yagya, sacrificio, y el yagya nace de los deberes prescritos. Significado. Srila Vadavedanta Vidyabhushan, un gran comentarista del Bhagavad Gita, escribe lo siguiente: el Señor Supremo, a quien se lo conoce como Yagya Purusha, o el beneficiario personal de todos los sacrificios, es el amo de todos los semidioses, que lo sirven del mismo modo que los diferentes miembros del cuerpo sirven al cuerpo. Semidioses tales como Indra, Chandra y Varuna son funcionarios designados para la administración de los asuntos materiales, y los Vedas ordenan la ejecución del sacrificio para satisfacer a estos semidioses, de modo que ellos sientan el agrado de suministrar aire, luz y agua, en cantidades suficientes para producir granos alimenticios. Cuando se adora al Señor Krishna, automáticamente se adora también a los semidioses, que son diferentes miembros del cuerpo del Señor. En consecuencia, no hay ninguna necesidad de adorar a los semidioses separadamente. Por esa razón, los devotos del Señor, quienes se encuentran en el plano de conciencia de Krishna, le ofrecen comida a Krishna y luego comen, lo cual es un proceso que nutre el cuerpo espiritualmente. Mediante esa acción, no solo se eliminan del cuerpo las pasadas reacciones pecaminosas, sino que, además, el mismo queda inmunizado contra la contaminación material, la contaminación de la naturaleza material. Cuando hay una epidemia, la vacuna antiséptica protege del contagio a la persona. De la misma forma, la comida que se le ofrece al señor Vishnu y que luego ingerimos nos vuelve suficientemente resistente a la afección material. Y aquel que está acostumbrado a esa práctica es conocido como un devoto del Señor. Por consiguiente, una persona con conciencia de Krishna, que come únicamente comida ofrecida a Krishna, puede contrarrestar todas las reacciones de infecciones materiales pasadas, que son impedimentos para el progreso de la autorrealización. Por otra parte, aquel que no lo hace continúa aumentando el volumen de la acción pecaminosa, y ello prepara el siguiente cuerpo, semejante al de los cerdos y los perros, para sufrir reacciones resultantes de todos los pecados. O sea, acá lo que está hablando es de la involución, digamos, en vez de la evolución que vemos nosotros de un cuerpo a otro, bueno, por lo menos en la que creemos nosotros, que es una evolución de especies, acá al hacer estos pecados y hacer estas acciones abominables, digamos, como diría Prabhupada, uno va hacia atrás, en vez de seguir evolucionando en nivel de conciencia, en nivel espiritual, uno involuciona y puede volver a cerdo que no tienen el nivel de conciencia de un ser humano, ¿no? ¿Dónde estaba? Acá. El mundo material está lleno de contaminaciones, y aquel que se inmuniza mediante el hecho de aceptar prasad del Señor, comida ofrecida a Vishnu, se salva del ataque, mientras que aquel que no lo hace queda sometido a la contaminación. Los granos alimenticios y los vegetales son los verdaderos alimentos. El ser humano come diferentes clases de granos alimenticios, vegetales, frutas, etc. Y los animales comen los desperdicios de los granos alimenticios y los vegetales, el pasto, las plantas, etc. Los seres humanos que están acostumbrados a comer carne, para comerse los animales tienen que depender también de la producción de vegetales. Así pues,
En definitiva, tenemos que depender de la producción del campo y no de la producción de grandes fábricas. La producción agrícola depende de que el cielo caigan suficientes lluvias, y a dichas lluvias la controlan los semidioses tales como Indra, el sol, la luna, etc. Y todos ellos son sirvientes del Señor. Al Señor se le puede satisfacer mediante sacrificios. Luego, aquel que no pueda celebrarlos se tendrá que enfrentar con la escasez. Esa es la ley de la naturaleza. Por consiguiente, para salvarlos, al menos de la escasez de alimentos, se debe ejecutar yaya, específicamente el Sankirtan yaya prescrito para esta era. Leemos un verso más, 15. ¿Llegamos? Yo. ¿Querés que lea yo? ¿Querés decir? No, yo. Bueno, yo leo el último verso entonces, verso número 15. Las actividades reguladas se prescriben en los Vedas, y los Vedas proceden directamente de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, la trascendencia omnipresente se encuentra situada eternamente en los actos de sacrificio. El yanartha karma, o la necesidad de trabajar solo para la satisfacción de Krishna, se enuncia en este verso de un modo más explícito. Si tenemos que trabajar para la satisfacción del Yajna Purusha, Vishnu, tenemos que encontrar las indicaciones acerca del trabajo en el plano del Brahman, es decir, los trascendentales Vedas. Los Vedas son, pues, códigos de instrucciones de trabajo. Todo lo que se realiza sin la indicación de los Vedas se denomina vikarma, o trabajo desautorizado o pecaminoso. Por consiguiente, uno debe recibir siempre la indicación de los Vedas para estar a salvo de la reacción del trabajo. Así como en la vida ordinaria uno tiene que trabajar bajo la dirección del Estado, de igual modo uno tiene que trabajar bajo la dirección del Estado Supremo del Señor. Esas indicaciones de los Vedas se manifiestan directamente con la respiración de la Suprema Personalidad de Dios. Se dice, los 4 Vedas, es decir, el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda, son todos emanaciones de la respiración de la gran personalidad de Dios. Brihad Anaryaka Upanishad 4.5.11. El Señor, siendo omnipotente, puede hablar por medio de la exhalación de aire, ya que, tal como se confirma en la Brahma Samhita, el Señor tiene la omnipotencia de realizar, a través de cada uno de los sentidos, las acciones de todo el resto de ellos. O sea, podría oler con los ojos. En otras palabras, el Señor puede hablar mediante su respiración y puede fecundar con los ojos. En efecto, se dice que él lanzó una mirada a la naturaleza material y así engendró a todas las entidades vivientes. Después de crear o impregnar a las almas condicionadas en el vientre de la naturaleza material, el Señor, a través de la sabiduría védica, dio sus indicaciones en lo referente a la manera en que esas almas condicionadas puedan regresar al hogar de vuelta a Dios. Siempre debemos recordar que todas las almas condicionadas que se encuentran en la naturaleza material están ansiosas de disfrutar de lo material. Pero las instrucciones védicas están hechas de modo tal que uno pueda satisfacer sus deseos pervertidos y luego regresar a Dios una vez que ha terminado con su mal llamado disfrute. Se trata de una oportunidad que se les da a las almas condicionadas para que logren la liberación. Así pues, las almas condicionadas deben tratar de seguir el proceso de yagya mediante el hecho de volverse conscientes de Krishna. Incluso aquellos que no han seguido los mandamientos védicos pueden adoptar los principios del proceso de conciencia de Krishna. Y eso tomará el lugar de la ejecución de los yagyas o karmas védicos. Bueno, nos quedó el último verso de esta sección pero bueno, dejamos acá en el texto 15. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, algo que les haya interesado, llamado la atención. Online o en vivo.
Ana, Lalit, Sandra, Nati, Javier. Javier tiene ahí un comentario, dale. El tema de los semidioses no me queda claro. Cómo hay que hacer ofrendas, pero por otro lado dice que no hace falta hacer ofrendas. ¿Y quiénes son los semidioses? Bueno, es una muy buena pregunta. Entonces, hay una analogía que se usa a veces y es que se dice que, ¿querés contestar vos? No, dale, dale. Que se dice que es como cuando uno tiene, el presidente es el que está encargado de organizar, digamos, todo el país. Ese sería Krishna. Pero él no hace todo, él no va y arregla las calles de Mar del Plata. Para eso tiene secretarios, intendentes, tiene otros que están abajo de él que más o menos le van organizando las cosas. Algo similar, digamos, es la analogía que se da, pasa con los semidioses. Si él no está encargado necesariamente de que el agua fluya por el río. Tiene un semidios que está encargado de eso, pero en última instancia, él es el responsable. O sea, si Krishna quiere un día que el río fluya más fuerte, más rápido, más caudaloso, él lo puede hacer. Pero tiene a alguien que está encargado de eso, un semidios. Eso es como un poco la analogía. Eso es lo primero, como para que entiendas qué son los semidioses. Te voy a poner en silencio, Javier, solo porque si no me hace eco. Entonces, eso es lo primero. ¿Quiénes son los semidioses? Como para que entiendas, hay entidades que tienen un nivel un poco más avanzado, que tienen otras responsabilidades que las nuestras. ¿Sí? Cada uno tenemos responsabilidades, ellos tienen esas responsabilidades. Y lo segundo que preguntaste fue el tema de los guiaguias. ¿Cómo hacemos guiaguias? Entonces, se puede releer, de hecho te aconsejo que releas alguno de los versos, que lo que dice es que para esta era, antes había guiaguias que se hacían, por ejemplo, ¿se acuerdan que incluso en las tradiciones como indias o así aborígenes, se hacían bailes para la lluvia, se hacían... La lluvia de los indios afroamericanos, americanos del norte. Se hacían algunos tipos de ofrendas, sí, ofrendas para la Pachamama. rituales. Eso es un poco el mismo concepto. Lo que se quiere es que, digamos, satisfacer al semidios, en este caso, puede ser del agua, del viento, de lo que uno necesite, darle una ofrenda, reconocerlo para que me dé agua a cambio. Entonces yo le hago ofrendas, Está contento con nuestra adoración. Claro, y para eso, todo eso está en los Vedas y hay como cosas específicas. Sin embargo, en esta era, eso no es lo que está recomendado. Lo que está recomendado en esta era, porque hacer esos sacrificios, o sea, no eran, bueno, hagamos un bailecito todos juntos, saltemos y va a Solo llover. los reyes podían hacerlo, llevaban mucho dinero, mucha gente, mucho tiempo, solo los reyes podían hacer eso. Incluso en algunos había ofrendas de animales. Pero ¿qué pasaba? Ofrecían un animal y el animal evolucionaba de especie, por ejemplo. Eso hoy para encontrar a alguien que haga eso, no tan capacitado. No existe más eso. Entonces el yaya de esta era, que es como decía el Yami que hablamos, es el Sankirtan Yaya. Y con ese yaya, con ese sacrificio, con esa ofrenda, ya estamos cubriendo las necesidades de todos los semidioses, porque ese yagya lo hacemos para Vishnu, para el honor del presidente. Entonces, si el presidente está contento, los secretarios van a decir, bueno, listo, si él está contento, ya está. Algo así. Lo que hay que hacer. Claro. Entonces, nosotros, en cierta forma, digamos, tenemos una bendición, porque es un yagya muy sencillo, que todos podemos hacer. Todos podemos ofrecer la comida antes de comerla, así sea simplemente cantándole un Maha Mantra o agradeciendo, ¿no? Es muy sencillo, simplemente no comí, o sea, muchas veces estamos muertos de hambre, lo primero que hacemos, agarramos, comemos, uy, no lo ofrecí, ¿no? Porque estamos pensando en nuestra necesidad, siempre estamos pensando en lo que nosotros... No, y no pensamos tampoco cómo llegó eso a nosotros. No lo agradecemos, lo damos por sentado que esa comida es nuestra. Ahí es donde nos dice ladrón, porque esa comida no es nuestra, vino de un grano que cayó con la lluvia, que
que se propagó, que se trituró, entonces tiene una Pero historia. yo planté la plantita. Sí, La lechuga salió en mi huerta, en mí. pero vos no hiciste tierra. Sabés hacer Que tierra para que esas plantas, ni no sabés lluvia, hacer agua. ¿no? Puedan crear el agua. Entonces, uno a veces se cree el creador, como yo me estaba creyendo la creadora, pero en realidad todo es de Krishna. Entonces, siempre se lo ofrecemos primero a él, se lo agradecemos, y después ya lo que comemos pasa, como decía, ¿no?, en el verso de pecado, a hacer algo que nos va a ayudar incluso a purificar Purificarlo. nuestra memoria. Es como Muy todo, buena ¿no? pregunta, Javier, muchas gracias, muy buena. Y acá en Mar del Plata, y en donde podemos también, pero por lo menos hablamos de Mar del Plata, hacemos mucho kirtan para Sakirtan Jaya. Por eso debe llover tanto acá, ¿no? Todos muy afortunados. Y los martes acá en Espacio Govinda se canta a las 6 de la tarde. Se juntan a cantar y bueno, el fin de semana también. Sí. Nati, ¿alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o duda? A ver, acá está diciendo Ana, ¿podríamos ampliar más el concepto de karma yoga? Muy amplio el concepto de karma yoga. Y muchas veces incluso cuando leemos en los versos, se dice karma yoga y por ahí se está refiriendo a algún tipo de karma yoga específico, ¿sí? Pero karma yoga en sí significa el yoga de la acción. Karma significa, sí, acción. Y a toda acción le viene una reacción. Por eso se llama karma yoga. Pero, y claro, y es el yoga del actuar. Por eso le dice a Krishna, anda y pelea. Pelea por pelear, porque es tu deber. Entonces, cuando se habla de karma yoga hay distintos niveles, es hacerlo dentro de tus deberes prescritos, hacer lo que se debe, y después además uno puede ir sumando, es como todo, ¿no? Uno Por eso se llama sabe escalera. cocinar, claro, por eso es una escalera, y recién estamos empezando esta escalera, ¿no? Entonces, pero claro, cuando uno empieza a cocinar, bueno, sí, ya sabes, hay que pelar la papa o hay que lavarla, hay que cocinarla, no la comemos cruda, ¿no? Entonces al principio, y después uno se va sofisticando y va haciendo más de dos Sí, sí, uno no preparaciones. llega de jugar al fútbol y se pone a cocinar para Krishna. Se baña, está limpio, ve que tienen los platos para Krishna. ¿Por qué? Porque lo dijimos antes, uno ya está en la mente purificándose, porque está pensando cómo servirlo a Krishna. Está pensando cómo hacerlo mejor el servicio, qué es lo que le gusta y que esté todo limpio, porque le estamos ofreciendo algo a Dios, que es quien hace toda la comida. Entonces, ese estado de conciencia nos lleva a una mente más purificada, nos lleva hacia ese objetivo. Entonces es hacer el servicio y meditar en el servicio. Y a la vez al meditar en el servicio es meditar en Krishna. Sí, y acá ya nos pasó a varios niveles arriba, ya nos saltó varios escalones, pero básicamente es también, o sea, hablábamos en el capítulo 2, Krishna le dice a Arjuna, actúa por actuar, y actúa ofreciéndomelo a mí. Y ya ahí estamos en un tipo de karma yoga, pero eso ya es Nishkama Karma Yoga o también llamado Buddhi Yoga, actuando con inteligencia, ofreciéndole al Señor y actuando con desapego. De los resultados. Entonces, bueno, vamos a ver que hay distintos niveles y vamos a profundizar este capítulo, Ana. Seguimos con vamos a seguir igual ahondando sobre sobre esto, porque justamente este capítulo se llama Karma Yoga. Nati pregunta, ¿estos semidioses no me quedó claro? ¿Tienen nombres? Sí, hay muchísimos semidioses, no sé, Millones. sí, muchísimos, no sé exactamente cuántos, no sabría decirte, pero hay para todo, o sea, el del viento, está el de, no sé, por ejemplo, del sistema digestivo, por decirte, o sea, hay muchos, porque cada uno se ocupa de algo específico dentro de este mundo material. Tiene un trabajo, digamos, un servicio que cumplir en este mundo. Entonces hay muchísimos. Son más conocidos los de el sol, la Por lluvia, el ejemplo, viento. nosotros que vivimos en Govardhan, la historia de Govardhan, siempre habla de una inundación y cómo Krishna salvó a todos los residentes de Vrindavan. Y ese dios que estaba furioso, semidios que estaba furioso con Krishna,
porque el Yagya, ¿no? Así había sido para él. Es ese señor Indra, que es el rey del cielo y maneja todo el tema del clima, vientos, huracanados, lluvia, días bonitos, todo. Ese es el señor Indra, por ejemplo. Que de hecho en uno de los versos, Lo en nombra. el significado, Srila Prabhupada lo menciona. El señor Indra, por una personalidad muy particular. Muy particular, sí. Pero sí hay un montón. Hay libros donde figuran mucho, en el Bhagavatam surgen muchos los distintos semidioses. Pero nosotros no entramos tanto a ahondar en los nombres de cada semidios y cada una de sus funciones, porque de vuelta, lo que nosotros decimos en Conciencia de Krishna, vamos directo al presidente, vamos directo a Krishna. Y después hacia abajo se van a satisfacer. Y el Gyagya que nosotros hacemos, el canto del Mahamantra Hare Krishna, el Sankirtan Gyagya, es el canto del Mahamantra para satisfacción del Señor, no de los semidioses. Entonces, en nuestra tradición es un Dios con muchísimos nombres, pero es uno: Govinda, Vishnu, Krishna, Keshava. Shinhadev, todo es el mismo, Mukunda. Y los semidioses sí hay un montón, pero Dios es uno. No sé si contesté tu pregunta, Nati. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos acá. Muchas gracias a todos por las preguntas. Van evolucionando las preguntas como dijimos hoy, así que Sí. vamos evolucionando el nivel de entendimiento. Muchas gracias por tu paciencia en las clases. Y Bueno. por conectarse, bueno, nos seguimos viendo en la Siempre próxima. Llegamos bienvenida hoy. Gracias cualquier a todos. donación para Espacio Govinda, Gracias. que nos presta el lugar y nos da tanto internet como que tengamos un lugar limpio. Y muchas gracias a los que siempre dan los que donaciones. siempre realmente donan. muchos, son muy generosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Nos Hare vemos. Krishna. Hare Krishna.